Bien, buenas noches. Hoy día vamos a iniciar con el módulo de procedimiento administrativo, ¿ya? De la evaluación de impacto ambiental y hablaremos de las primeras etapas de la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Las primeras etapas correspondientes a lo que es descripción del proyecto y línea base ambiental, ¿sí? A ver, empezamos. Ya generalidades, siempre lo volvemos a tocar, seguro ya tocaron también respecto al cuando llevaron el curso de legislación ambiental respecto al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Ya? Lo vemos en forma general. Bien, la ley, ¿no?, del CIA, la 27446, se promulga el año 2001. ¿Sí? Y bueno, recién se reglamenta 8 años después, ¿no?, mediante el Decreto Supremo 019-2019, perdón, 2009, bien, en donde ya se empieza a establecer todo el marco, ¿no?, de la evaluación del impacto ambiental. Bien, el CIA, bueno, sabemos que es un sistema único, coordinado, transversal a todos los sectores públicos, ¿ya? Su finalidad es el de prevenir, reducir, mitigar impactos ambientales negativos, ¿ya? En su campo de acción están comprendidos también planes, políticas y programas. ¿A qué hacía referencia los planes y políticas y programas? ¿Se recuerda? Los proyectos, por ejemplo, hacemos, ¿no?, los estudios de impacto ambiental. Y los planes, políticas, programas. ¿Recuerda, chicos? Señoritas, ¿recuerda? Ah, chicos, espérenme 10 segunditos, por favor. Ya, chicos, perdonen por la pausa. A ver, ¿nadie recuerda a qué hacía referencia la evaluación de impacto ambiental de planes, políticas y programas? Era pues la evaluación ambiental estratégica, ¿no? ¿Ya? Siempre tenganlo en cuenta, por favor. El CIA lo que busca es la regulación en materia de certificación ambiental, ¿ya? Este, ¿A través de qué? ¿No? Se dio, ¿no?, la creación del SENACE, ¿no? Que quien ve, no lo vieron, lo que legislación exclusivamente para estudios de impacto ambiental detallados, ¿no? Y las autoridades competentes, compuestas por los ministerios, gobiernos regionales y locales. ¿Bien? Los principios en los que se basa, los principios en los que se basa el sistema nacional, ¿ya? Se da a través de la indivisibilidad. Ya la evaluación de impacto ambiental hace referencia, ¿no?, que se realiza de manera integral, ya, sobre políticas, planes, programas y proyectos de inversión, ya. Fomenta la participación, ya, la participación, algo tan importante, por ejemplo, lo que establece el SENACE, ¿no?, la participación ciudadana, la buena divulgación, difusión de los estudios de impacto ambiental, ¿no?, hacia la población que va a ser beneficiada o afectada por el proyecto. Y la complementariedad, ¿no? El Estado, ¿no?, debe asegurar la coherencia y complementariedad en el ejercicio de las funciones públicas relacionadas con el sello. ¿Sí? Eficiencia, dice, es la capacidad del uso racional, ¿no?, de los medios, ¿no?, para alcanzar un objetivo. ¿Ya? En ese sentido, ya en el marco del SEIA, se debe mantener la debida proporcionalidad entre las medidas que se determinen y los objetivos que se deben lograr. Bien, la eficacia hace referencia a que implica la capacidad para hacer ambientalmente viable justamente las políticas, planes, programas y proyectos de inversión. Algo muy interesante, muchachos, si están en procesos tal vez de investigación, algo muy importante es, por ejemplo, establecer
Una, por ejemplo, evaluaciones ambientales estratégicas, algo que no está tan difundido a nivel nacional, sobre alguna política, plan o programa, ¿ya? Más allá, tal vez, ¿no? De lo que ahora estamos viendo, ¿no? De los estudios de impacto ambiental de los proyectos de inversión, ¿sí? La responsabilidad compartida, ¿no? Hace referencia que el Estado y los inversionistas privados, organismos no gubernamentales, población organizada y los ciudadanos, alianza, unen esfuerzos, ¿no? Para lograr esa gestión ambiental y efectiva implementación de todo el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Ya? ¿Quiénes son los integrantes que conforman el CIA? Principalmente el Ministerio del Ambiente por ser organismo rector de este sistema. ¿Ya? El Ministerio del Ambiente es el rector. ¿Ya? Este es el que dicta normas, establece procedimientos, es el que coordina, ya guía a todas las entidades públicas para su aplicación y es responsable de su correcto funcionamiento. ¿Ya? Y las autoridades competentes. Aquí vemos, por ejemplo, las autoridades competentes. ¿Quiénes son? El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Defensa, Producción, MINSA, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, ¿ya? Comercio Exterior, el Minedu, por ejemplo, acaba de integrarse, ¿no? Salió una resolución del Ministerio del Ambiente en el que también integra, ¿no? Al Ministerio de Justicia, por ejemplo, ¿ya? Estos ministerios, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, ya comprendían proyectos, por ejemplo, mejoramiento, ¿no? De instituciones educativas, así, pero que no estaban dentro, por ejemplo, del CIA. Y recordarán, o se lo habrán visto en legislación ambiental, si un proyecto no se encuentra dentro, ¿no es cierto?, del CIA, dentro del sistema nacional, ¿no?, a través de ese listado de inclusión de proyectos que establece el Ministerio del Ambiente, ¿ya? Este proyecto no debe conllevarse certificación ambiental, ¿ya? No se tramita certificación ambiental, ¿sí? Pero, ya con la última resolución, lo vemos, a ver, vamos a buscar la resolución, ¿ya? Para que podamos verlo, conocerlo. Por sectores, reglamento, registro actualizado. Por favor, aquí está. Ya, mire, vamos a ver. ¿Ya? Sí. Aquí está, Nadia, no te preocupes, estaba buscando, estaba. Ya, miren, el Ministerio del Ambiente sacó esta resolución ministerial, la 135-2021, ¿ya? ¿Qué es lo que establece esta resolución ministerial? ¿Ya? Uno, ya, acá. Dice, dejar sin efecto la primera disposición complementaria y transitoria de la resolución ministerial 057 en la nota rubros otros, ¿ya? Que corresponden, ¿no?, al sector construcción, saneamiento de la primera actualización, ¿no?, de lista de inclusión de proyectos. ¿Cuál es esa? Mire, vamos a ver, ¿ya? La 157. Esta resolución 157, ¿sí?, la primera actualización, ¿no?, de proyectos incluidos en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿ya? Y si vemos en el ámbito de Ministerio de Vivienda, Construcción, ¿ya?, hacía referencia acá, ¿ya? Hacía referencia acá. Otros, decía, ¿no? Infraestructura para servicios públicos de alta densidad, ¿no? Colegios, universidades, centros penitenciarios, etcétera, ¿ya? Con esta resolución de la actualización de esta, la 135-2021, ya deja
sin efecto es esa nota de rubros, ¿ya? Excluir, dice, la primera actualización del listado y normas, proyectos del rubro u otro, ¿no? E incorpora, ya, los proyectos de inversión, acá de lo que les decía, ¿no? De los sectores de justicia, de derechos humanos, educación y cultura. Bien, en la primera actualización del listado de inclusión de los proyectos, ¿sí? Entonces, miren, acá educación, por ejemplo, creación, ¿qué tipo de proyectos? ¿No? Creación, mejora y ampliación de infraestructura de carácter permanente, educación básica regular, ¿no? Anteriormente, como les decía, este tipo de proyectos, por ejemplo, del sector educación, no estaban comprendidos, ¿ya? Al no estar comprendidos, no tenían obliga obligatoriedad de certificación ambiental. ¿Ya? Acá también justicia y derechos humanos, cultura, por ejemplo, ¿no? Creación, recuperación, mejoramiento, ampliación del servicio de interpretación de cultural, monumentos arqueológicos, etcétera, ¿no? Para efectos del contenido, ¿ya? Entonces, miren, en base a ello, se establece, a ver, voy a buscar Ministerio de Educación, el Minedu, ¿sí? En cumplimiento a esa resolución, sacó esta resolución ministerial 219 del 2021. ¿Bien? ¿Qué establece? ¿Qué establece? Todo esto. ¿Qué establece? Acá. Resuelve. Dice, asignar de manera temporal, dice, a la Dirección General de Infraestructura Educativa las funciones de materia ambiental en el sector educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta Dirección General de Infraestructura Educativa son las encargadas de qué? De realizar esa evaluación de impacto ambiental de proyectos de inversión del sector de educación, por ejemplo, ¿no? Supervisar, fiscalizar, proponer, elaborar actos resolutivos, etcétera, etcétera. Bien, entonces miren, desde el año, ya desde el 12 de agosto del 2021, sector educación, por ejemplo, ya tiene ya competencia en certificación ambiental. Bien, qué importante es conocer la normativa referente, ya, evaluación de impacto ambiental, ya, como las autoridades competentes conformantes, ¿sí? Del SEIA. Los opinadores técnicos, ¿sí? La Autoridad Nacional del Agua, ¿ya? Ah, la Autoridad Nacional del Agua y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿sí? Opinadores técnicos. Opinadores que realmente tienen gran influencia en los estudios de impacto ambiental, ¿no? Si uno de ellos, por ejemplo, el ANA dice que el proyecto no es viable, no, simplemente todo el proceso de certificación ambiental se cae, ¿no? No va el proyecto. Bien, las CEFAS, ¿no? Las autoridades de supervisión de fiscalización ambiental. Y es acá donde este sistema se interrelaciona con el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Bien, bueno, y también están conformantes, ¿no? Las consultoras ambientales, titulares del proyecto y la sociedad civil. ¿Sí? La clasificación de un proyecto, ¿ya? Esto lo vemos más adelante, ¿ya? Los instrumentos de gestión ambiental. Ah, a ver, los, en general, los estudios de impacto ambiental son instrumentos de gestión ambiental de carácter preventivo, ¿ya? Preventivo. Tenemos la declaración de impacto, semidetallado y detallado. Los instrumentos de gestión ambiental de control, como vienen a ser los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles. Y los de rehabilitación, los programas de adecuación de manejo ambiental, los planes de cierre, ¿ya? A ver, hablamos de las categorías del CIA, ¿no? Categoría 1, respecto a un día, que generan impactos leves. Categoría 2, semidetallados, impactos moderados. Estas dos categorías las evalúan los sectores. ¿Cuáles son los sectores? Son estos, ¿no es cierto? Los ministerios, ¿sí? Y categoría 3, los estudios de impacto ambiental detallados.
los cuales son impactos significativos, y su evaluación son de exclusividad del SENACE, ¿ya? Acá hay una excepción, ¿ya? Acá hay una excepción. Los proyectos, por ejemplo, de infraestructura de residuos sólidos de carácter semidetallado, también lo evalúa el SENACE, ¿ya? El SENACE. Bien, veamos un pequeño video sobre esta clasificación. En la ABC del SENACE explicaremos sobre la clasificación de los proyectos de inversión. En el Perú, todos los proyectos de inversión deben obtener una certificación ambiental antes del inicio de actividades para asegurar que se realice en equilibrio con la naturaleza y el entorno social. Por ello, mediante la clasificación ambiental de proyectos, se establece la categoría a la cual pertenece según los posibles impactos ambientales que puedan generar. Categoría 1. En esta categoría se encuentran los proyectos que generan impactos ambientales negativos leves y le corresponde una declaración de impacto ambiental. Categoría 2. Se encuentran los proyectos que generan impactos ambientales negativos moderados y le corresponde un estudio de impacto ambiental semidetallado. Categoría 3. Se encuentran los proyectos de inversión que generan impactos ambientales negativos altos y les corresponde un estudio de impacto ambiental detallado. Pero, ¿cómo sabemos a qué categoría pertenece un proyecto de inversión? Para ello es necesario conocer a qué modalidad de clasificación ambiental pertenece el proyecto de inversión. La clasificación anticipada de actividades comunes se aplica cuando, atendiendo a las características comunes o similares de los proyectos, el Estado establece previamente en una norma la clasificación de los mismos. La evaluación preliminar EVAP se aplica cuando no existe una clasificación anticipada para un tipo de proyecto. Por ello, el titular debe presentar una EVAP al Estado para determinar la categoría del proyecto de inversión, cuya evaluación está a cargo del SENACE. El SENACE determina qué categoría corresponde a un proyecto de inversión de los subsectores electricidad, minería, hidrocarburos, agricultura, infraestructura de transportes y salud relacionado a infraestructura de residuos sólidos. Asimismo, poco a poco el SENACE irá asumiendo proyectos de otros sectores. Pero, ¿qué se toma en cuenta para la clasificación ambiental de los proyectos de inversión? Pues la clasificación de los criterios de protección ambiental, tales como la protección de la salud de las personas, la protección de la calidad ambiental, la protección de las áreas naturales protegidas, las protecciones de los sistemas de vida y comunidades, entre otros señalados en el anexo 5 del reglamento del CIA. Bien, chicos, entonces, algo importante que mencionaba en el video, y se nace más allá también de hacerse cargo de los estudios de impacto ambiental detallados, también se hace cargo de los EVAP, ¿no? De las evaluaciones ambientales preliminares. ¿Y cuándo aplica un EVAP? ¿No? ¿Cuándo aplica un EVAP? Decía ahí, ¿no? Cuando no existe clasificación anticipada, ¿ya? Cuando no existe clasificación anticipada. ¿Y a qué se refiere la clasificación anticipada? ¿A qué se refiere la clasificación anticipada? ¿De qué sector quisieran ver clasificación anticipada, chicos? ¿Qué sector les interesa? ¿Qué sector les interesa, chicos, para verlo?
Minería nos dice Naila. Gracias. A ver, vamos a ver minería. Hidrocarburos. Hidrocarburos. Veamos, ¿ya? Cuando vemos compartir, chicos, acá me aparece. Ah, chicos, estoy teniendo un problema técnico. Voy a salir un momento, por favor, y voy a volver a entrar, ¿ya? Espérenme.
Chicos, confírmenme por favor si pueden ver la diapositiva. Sí, sí se puede ver. Ya, gracias, gracias. Chicos, a ver, avanzamos, ya, a ver. Hablamos del procedimiento administrativo, ¿sí? El proceso de evaluación del impacto ambiental para obtener la certificación ambiental. Bien, a través siempre del titular del proyecto, quien presenta, ¿no?, la solicitud de clasificación, ¿ya? Y la evaluación ambiental preliminar, siempre y cuando si su proyecto no se encuentra con clasificación anticipada, ¿ya? No se encuentra con clasificación anticipada. Bien, cada sector, cada sector, ¿sí? Por ejemplo, Ministerio de Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, tienen sus reglamentos de protección ambiental, ¿ya? Sus reglamentos de protección ambiental. Dentro de estos reglamentos de protección ambiental establecen ya una clasificación anticipada, ya de proyectos, de tipologías de proyectos, ¿sí? En donde, por ejemplo, un tipo de proyecto de minería, por ejemplo, extracción, ¿no? De repente de 3 a 5 hectáreas, ¿no? De minería artesanal, qué sé yo, de repente le designa como una declaración de impacto ambiental, ¿ya? Y si mi proyecto está inmerso, digamos, en ese tipo de proyecto, ¿sí? Correspondería que haga una declaración de impacto ambiental. Y lo tendría que aprobar en este caso el mismo sector, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas. Bien, pero si mi proyecto no tiene clasificación anticipada, ya, pero sí está incluido, ¿no? Dentro de la lista de inclusión, ¿no?, de los proyectos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio del Ambiente, ¿ya? Debe corresponder una evaluación ambiental preliminar, ¿ya? ¿Quién lo establece? ¿Quién lo revisa? ¿Quién? Es el SENACE, ¿ya? La clasificación del proyecto, bien, dura unos 30 días, ¿ya? Con una clasificación, evaluación para clasificación, y siempre va con la opinión de los opinantes, ¿no? De los técnicos del ANI y del CERNAM. Bien, sale la resolución de clasificación. Bien, o sea, clasifica si va a ser categoría 1, ¿no? Categoría 2, semidetallado, o categoría 3, detallado, ¿ya? Si se nace, lo clasifica como categoría 1, ¿ya? Ya sale ya con la aprobación, ya ese VAT sale como día y sale como con aprobación de con resolución de certificación ambiental, ¿ya? Pero si sale como categoría 2, ¿ya? El SENACE lo que hace es solamente aprobar los términos de referencia, ¿ya?, de esa categoría 2 y el plan de participación ciudadana. Y quien emite, ¿no? Quien emite la certificación ambiental es el sector correspondiente, ¿sí? El sector correspondiente, el ministerio correspondiente. Pero si SENACE lo categoriza como categoría 3, ¿ya? Es el mismo SENACE quien va a emitir la certificación ambiental, ¿ya? Para ambos casos, la revisión de evaluación, por ejemplo, ya semidetallado, vamos, 90 días, y lo de detallado, 120 días. Bien, se evalúa, ¿ya? Y bien, sale o bien la resolución desaprobatoria o aprobatoria, ¿no?, de la certificación ambiental del proyecto. Bien, ahora, aquí hablamos con los proyectos que no requieren certificación ambiental. ¿Ya? ¿Qué pasa con aquellos proyectos que no requieren certificación ambiental? Es decir, que no están incluidos, ¿no?, dentro de ese listado o de inclusión al CIA, ¿no?, que establece el Ministerio del Ambiente. ¿Ya? ¿Qué pasa? Se debe, acá la norma, la ley nos dice, ¿no?, que el titular debe cumplir igualmente con las normas generales emitidas para el manejo de residuos sólidos, aguas, efluentes, ruido, suelo, conservación, etcétera. ¿Ya? ¿Y cómo cumplimos estas normas para ese proyecto que no requiere certificación ambiental? ¿Qué debemos hacer?
¿Qué debemos hacer? ¿Qué creen que debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacer, ya igualmente, también tenemos que hacer un estudio de impacto ambiental de ese proyecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque con el estudio de impacto ambiental nosotros vamos a conocer nuestras actividades. Al conocer nuestras actividades, vamos a conocer los aspectos ambientales que va a generar, los impactos ambientales igualmente que va a generar, ¿ya? Y por ende, voy a poder implementar mis medidas de control, mitigación, prevención, ¿ya? Y al hacer esto, al implementar esas medidas de control, mitigación, prevención, estoy cumpliendo con lo que me dice la norma. Bien, fácil. Entonces, la clasificación anticipada y términos de referencia para proyectos con características comunes. ¿Sí? Nos dice, ¿no?, que las autoridades competentes podrán emitir normas para clasificar anticipadamente proyectos de inversión. ¿Bien? Y aprobar términos de referencia para proyectos que presenten características comunes o similares. Ya, de acuerdo, en cuyo caso se presentarán directamente el estudio ambiental elaborado. Sí, elaborado. A ver. Los proyectos que cuentan con clasificación anticipada, ya en el sector hidrocarburos, electricidad, minería, vivienda, residuos sólidos, transportes, ya necesitan pasar por clasificación justamente, ¿no? Agricultura y riego, turismo, telecomunicaciones, defensa, salud, ¿ya? La modificación de un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, se da a través de los informes técnicos sustentatorios, ¿no? Si se va a modificar un pequeño componente del proyecto, ¿ya? O modificaciones de proyecto para modificaciones mayores, ¿no? Estudio profundo de los posibles impactos, identificación de medidas de manejo adecuadas. Ya vamos a hablar un poco sobre el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, ya del SENACE. ¿Sí? El SENACE nace el 2012. ¿Ya? Es una entidad técnica pública especializada que se encuentra adscrita al Ministerio del Ambiente y es integrante del CEIA. Bien, su tarea consiste en revisar y aprobar estudios de impacto ambiental detallados, ya de mayor envergadura de los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto. Bien, en diciembre del 2012 ya se promulga la ley 29668 que crea ese SENACE. ¿Ya? Y a partir del 28 será la autoridad competente para evaluar los primeros sectores de la competencia, ¿no? Minería y energía, ¿no? Hidrocarburos y electricidad. Ya tiene a su cargo revisar y aprobar ellas detallados, informes técnicos sustentatorios, planes de participación ciudadana, las respectivas actualizaciones y modificaciones, solicitudes de clasificación, ¿no?, y aprobación de términos de referencia, y realiza acompañamiento en la elaboración de las líneas básicas. Bien, veamos un video respecto a garantizamos que dichos estudios de manera correcta, técnicos rigurosos y de manera transparente. La finalidad que tiene el SENACE es justamente fortalecer el estudio de impacto ambiental, hacer que sea un instrumento transparente, útil y de fácil comprensión.
Si el plan propuesto en el estudio de impacto ambiental detallado es conforme, se aprueba. Si no, indicamos qué puntos corregir para que el proyecto sea viable. Pero sabemos que es imposible evaluar un proyecto en la opinión de quienes podrían verse afectados. En el SENACE lideramos el proceso de participación ciudadana. Si la población confía, cree en la evaluación que realizamos, se construye una legitimidad para nuestra institución, pero además asegura la viabilidad ambiental y social de los proyectos de inversión. Sabemos de la importancia de este proceso. Por eso contamos con profesionales de amplia y diversa experiencia. Eso nos permite tener diferentes enfoques y enriquece la toma de decisiones. En el SENACE tenemos claro que los mecanismos de certificación ambiental deben ser cada vez mejores. Por ello buscamos elevar el nivel de las consultoras responsables y estamos trabajando para que todo el proceso sea más eficiente. A fines de 2015, el SENACE asumió la función de aprobar los estudios de impacto ambiental de proyectos mineros, eléctricos y petroleros. Hoy asumimos también la cartera de proyectos de infraestructura vinculada a inversiones de transporte como carreteras, puertos y aeropuertos. Hacia el 2020, entonces, el SENACE habrá asumido la función de aprobar los estudios de impacto ambiental de los principales proyectos de inversión del país de todos los sectores. Esto es una buena noticia para todos porque con ello se consolida el modelo de gestión ambiental del país que busca generar confianza con un trabajo transparente, eficiente y en servicio del ciudadano. SENACE, impulsamos el desarrollo sostenible del país. Si quieres saber más de nuestro trabajo y lo que hacemos por el desarrollo del país o quieres compartir alguna información con nosotros, contáctanos www.senace.gov.p o a nuestro correo electrónico contacto@senace.gov.p o a nuestro teléfono 500. Bien, chicos, entonces la transferencia de funciones que tuvo el SENACE estos años, ¿no? El 2015 se dio primero a través del Ministerio de Energía y Minas, 2016 de Transporte, Agricultura, Vivienda y Construcción, 2017 Industria y Saneamiento, 2018 Pesca, 2019 Salud y Comunicaciones y 2020 Comercio Exterior y Defensa. Ya sus funciones, sí, ya lo vemos, ¿no? Lo repetimos. Aprobación de los estudios de impacto ambiental detallados, cuando corresponda solicitar opinión técnica a las autoridades con competencia ambientales, ya, e implementar la ventanilla única de certificación ambiental, igualmente evaluar y aprobar, ¿no? La certificación ambiental global, que ahí vamos a ver un momento, administrar el registro nacional de consultoras ambientales, ya, de los sectores que tiene con transferencia de funciones, ¿ya? Formular propuestas para la mejora continua, ¿ya? De los procesos de evaluación de impacto ambiental, aprobar, ¿no? La clasificación de los estudios ambientales y, bueno, coordinar con las entidades, ¿no? Respecto a la emisión de los informes y opiniones técnicas, ¿ya? Para la expedición de la certificación ambiental. Veamos. Alcalde pistata Urachieja, llaqtaykuwan huk llaqta kuskachananpaq. Chanincha hamuqachu. Ana, SENACEja estadupaq llankaqmi hatun llamkaykuna Pachamama hukman yachinanmanta yachay huqarisqatam chanincha. Pistapas chanisapa. Llaqtaykutawan ñañaypa masiykunapa kunan tiyasqan llaqtata kuskachanja. Ari, allimpuni. Chaymi umalliqninchikkuna nanachikusqan. SENACE ichaqa chanincha. Kaykunata achka suyu ukun riq carreterakunata. Hatun carreterata llaqtanchik ukunta ruraptinkuqa chaninchaqmi SENACE hamunman. Kaynawata hidroeléctrica nisqata ruraptinku Ari, chayqa llaqtanchikpi huk llaqtakunapi waranqantin runakunapaqmi. Chaynallataqmi minero hatun llankaykunapas, hatun allpa ruruchipas, transportes, hinallataq petróleo, electricidadpas, tukuy chaykuna. chaykunatachu SENACE qhawan. Ari, estado pisimanta chaykuna chaninchananpaq, kamachin ñawpaqa hukuna chayta rurarqa. Allin llankaymi chayqa. Chaynaqa
Sinaseqa Peru suyupa hatun llank'aykuna allin rurasqa kananpaq yanapachkan. Waqaychachinmi Pachamamata llaqtachiqtapas. 2015 Guadamantam Senase Pachamama hukman yanamanta yachayta huqarispa waqaychan. Chaymanta manaraq hatun llank'ay qallarishkaptin nisqanchiktapas uyariwanchik. Liwasqaykiwanmi kunan allin llank'asqaykuta yacharinki. Ari aswanja allin sunquwan chuyata yapanchikpaq chaynapim hawantaqa Pachamama hukman yachaymanta yachay huqarimantam rimasqayki. Chicos, un pequeño tablero de control al 31 de octubre del 2020, ya del SENACE, expedientes recibidos 1702, evaluados 1578, aprobados, ¿no? 47, en evaluación 10, etc. ¿Ya? El SENACE viene realizando, ¿no? Las respectivas evaluaciones de los sectores transferidos, ¿no? De los ya detallados, sustentatorios y los EVAC correspondientes. Ya veamos. Maymanta hamunki. Senase pejoyurakuymanta. Senasa chaqray allin runanpaq yanapaqmi. Mana iwan Senaceja Estadupam Ministerio del Ambientipa. Empresa kuna allin llamkananta munan. Pachamamata ama hukman yachis. Chaypaqmi hatun llamkaykuna Pachamama hukman yachinanmanta yachay huqarisqakunata chanincha. Yachachiway chayta. Runapa lliw llamkayninmi imatapas hukman yachin. Chakraypaq yarqata ruraspa mayupa risqanta muyurachini. Chayqa alligniypaqtaq karqa. Mayuqa hinallataq purirqa. Chaynallataq Pachamama hukman yaymanta yachay huqarisqa chaninchayqa riqsichiwanchikmi hatun llamkaykuna hukman yachisqa kawsayninchik mana allin kananmanta. Chaynapi senase allin kawsanata maskana. Yaw, uyarinitaq kay liwasqaykita hatun llank'ay qallaristillanta. Chayna hinaptinqa allin chaninchaymi kana. Senasiwanja alliq chakiwanmi qallaykusun. Kayta punichu llankarqa senaseqa. Iskay wataña. Mineriapi, electricidadpi, chakakunapi, carreterakunapi, allparuruchiypi, llaqtanchikunapi hukman yachiqkunatam chanincha. Ninanchikqa chunka watañan kachkan. Senase chanincharqachu. Huk estado wasim chanincharqa. Senaceja 2015 watam pajarirqa. Allin chaninchanapaq. Llaqta runakunawan hatun llankaqkunawanpas rimanakuspa. Senaseqa hatun llankakunawanchu rimanakun. Estaduwan ñuqanchikwan llaqta runakunawanchu. Rumpa llank'ay aw. Ari, chayraykum Senase achka runawan llamkan. Allin wasqayki. Hukpitapuypiqa risaykim yaw. Willawanki, hukpi tupaptinchikmi aswanta willasayki. Bien, chicos, hablamos de la plataforma en línea, ¿ya? El cual el administrado, ¿no? El que sube el estudio, puede solicitar, ¿no? La clasificación y aprobación de los términos de referencia, el acompañamiento, ¿no? De la elaboración de la línea base, evaluación, modificaciones o ampliaciones del proyecto, ¿no? Vía informe técnico sustentatorio, procedimiento convencional, la evaluación de un EIA detallado. Bien, el administrador y el SENACE, dice, podrán realizar diferentes comunicaciones, ya con el acompañamiento, supervisión en la elaboración de la línea base y durante la evaluación del mismo. Y el SENACE podrán evaluar en línea la clasificación y aprobación, así como los EIA detallados y semidetallados respectivamente. ¿Ya? Hablamos de la plataforma informática de la ventanilla única de la certificación ambiental. ¿Ya? Esta plataforma, a ver, mejor si lo vemos. A ver, vamos a entrar. Dame.
Bien, chicos, la plataforma informática, ¿ya? AEVA, Ventanilla Única de Certificación Ambiental. Aquí van a poder hacer, por ejemplo, consulta ciudadana para ver los estudios ambientales o ingresar a la plataforma para presentar su estudio de impacto ambiental, ¿ya? Veamos primero esta la consulta ciudadana, ¿ya? Y lo más principal para que puedan conocer y ver, ¿no? Los proyectos que evalúa el SENACE, ¿sí? Aquí, por ejemplo, van a ver, ¿no? Informes técnicos sustentatorios, construcción de la carretera vecinal, por ejemplo, ¿no? En la provincia de Cusco, informe técnico sustentatorio, modificatoria del estudio ambiental semidetallado, ¿ya? A ver, si por ejemplo vemos construcción de la carretera vecinal, ya vamos acá en acciones, ¿sí? Y si queremos ver el estudio, vamos a evaluación preliminar EVAP, ¿ya? Y los documentos adjuntos en PDF, en el punto 8, ¿ya? Y aquí van a poder ver todo el estudio, ¿sí? Todo el estudio. Por ejemplo, si vemos descripción del proyecto, le hacemos clic en descarga. Y aquí, por ejemplo, ¿no? Construcción de una carretera vecinal, por ejemplo, ¿no? Acá expresa todo lo que presenta, ¿no? El titular del proyecto, ¿no? Y que el SENACE está en proceso de evaluación, ¿no? Si nos interesa de repente ver las medidas o la descripción de los impactos ambientales, bien, metodología, por ejemplo, expreso, ¿no? Identificación uno de las actividades del proyecto, identificación de los componentes ambientales, identificación de los impactos ambientales y el análisis y valoración. Perdón. Bien, hace referencia, ¿no? Importancia de impacto, por ejemplo, qué variables utiliza, ¿no? Naturaleza, intensidad, extensión, reversibilidad, persistencia, momento, ya sinergia, acumulación. Ya esta metodología, por ejemplo, es la de CONEF, ya la cuarta edición, ¿sí? En donde establece, ¿no? Niveles de jerarquía, ¿ya? Esto lo vamos a ver ya cuando se realiza, ¿no? Cuando hagan valoración de los impactos, identificación de impactos ambientales, ¿ya? Y una de las metodologías justamente es esta, la de CONEF, ¿sí? Y pueden ver acá justamente, ¿ya? ¿Ya? Pero pueden ver aquí en la plataforma, ya del SENACE, todos los estudios, ¿sí? Todos los estudios. Muy bien. A ver. Llegó la plataforma. Y la certificación ambiental global, ya esta certificación es un procedimiento administrativo, ya que está a cargo también del SENACE, está a cargo del SENACE, a cargo del SENACE, ¿ya? Y lo que busca es integrar, ¿no? Todos los procedimientos generales. Sí, esta certificación ambiental global se enmarca dentro de los principios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad ambiental. ¿Ya? El órgano competente, el SENACE, ¿ya? El plazo que tiene el SENACE para la revisión del estudio ambiental y la certificación ambiental global es de 150 días hábiles. ¿Ya? Para el caso de los titulares de proyecto de inversión, los plazos que rigen para la subsanación de las observaciones son los aplicables, ¿no? Las disposiciones específicas. Bien, y el UEFA, ¿no? Es la entidad, bueno, competente respecto a fiscalización. Bien, eh, esto de los objetivos es integrar, ya progresivamente un solo procedimiento administrativo, la evaluación ya del estudio de impacto ambiental y los títulos habilitantes. ¿Cuáles son esos títulos habilitantes? Por ejemplo, vamos a ver, ¿ya? A corto plazo, hasta 14 permisos que integran el EIA detallado y otros permisos ambientales, ¿ya? En estos participan, ¿no? La ANA, CERFO, DIGESA, ICAPIO, SUNEMI, ¿ya?
Y lo que busca, a ver, lo que me interesa es este acá, ¿ya? Lo que busca es, por ejemplo, aparte de la certificación ambiental, también sale con la aprobación, por ejemplo, de proyectos que requieran, ¿ya? Acreditación de disponibilidad hídrica, por ejemplo, para aprobación de estudios de aprovechamiento hídrico, autorización para ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, autorización para ocupar, ¿no? Cauces, riberas, autorización de uso de agua para ejecutar estudios, autorización para vertimiento de aguas residuales, bien, o en el caso de CERFOR para la Autoridad Nacional del Agua son 6 permisos, ¿ya? CERFOR para autorización de desbosque, DIGESA son los 3 permisos que pueden ver en pantalla, o SINELMIN 2 y la Dirección General de Capitanías, un derecho de uso de área acuática, ¿ya? Entonces, la certificación ambiental global nace con, ¿ya? Plazo da entre 150 días hábiles, ¿bien? Y muy bien, chicos, entonces entramos a lo que son las primeras etapas en la evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Siempre la descripción del proyecto. Nosotros cuando realizamos estudios de impacto ambiental, ¿ya? Lo primero que vemos es la descripción del proyecto. Algo importante que cuando nosotros, si nos encargan realizar un estudio de impacto ambiental, hay que tener en cuenta ya que el proyecto a evaluar debe estar a nivel de expediente técnico. ¿Ya? A nivel de expediente técnico. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros podamos tener esa eficiencia de evaluación, ¿ya? Eficiencia de evaluación de los impactos ambientales, porque respecto a la descripción de las alternativas, a las características del proyecto, ¿sí? Miren, lo que menciona, ya cualquiera sea el alcance o extensión de ley, esta debe pasar obligatoriamente por varias fases. ¿Sí? Además de cumplir finalidades que se indicaron, ¿no? El de qué es el identificar, predecir, interpretar y comunicar la realización cargada sobre su entorno, ¿ya? ¿Qué debe contener esta descripción del proyecto? ¿Ya? Uno, descripción del objetivo del proyecto, descripción de alternativas, localización del proyecto, características del proyecto, que hace referencia a componentes, ¿ya? Actividades a desarrollar, lo que es secuencial y por etapa. Vamos a ver a qué se refiere. ¿Sí? Insumos y materiales, ¿bien? Abastecimiento de energía, fuentes de emisión de ruido de gases de combustión, demanda y uso de recursos, generación de fluentes, demanda de mano de obra y determinación del área de influencia, ¿ya? Cada uno de estos aspectos son de suma importancia porque van a ser mi base, mi soporte para cuando ingrese a hacer mi línea base y mi evaluación. Bien, a ver, veamos por ejemplo un proyecto. Ya, un proyecto. A ver, por ejemplo, chicos, un proyecto de mejoramiento y creación de servicios de transitabilidad de la carretera Paucarvamo, ¿no? Descripción del proyecto, ¿no? Entonces, uno, ya los datos que debe contener, ¿no? Datos generales del proyecto, el nombre del proyecto, ¿sí? Tipo de proyecto, nuevo, ampliación, monto estimado y su ubicación, ¿no? Antecedentes le agrega, ¿ya? Definición, ¿sí? La ubicación correspondiente, ¿ya? Con la ubicación geográfica, ¿no? Vía existente, vía nueva, con sus coordenadas, este, norte, ¿ya? La respectiva ubicación, por ejemplo, en mapa, ¿ya? Vista satelital, características del proyecto. Aquí se hace una características de la vía existente, ¿no? Sí, por ejemplo, hace mención, ¿no? Que la infraestructura vial, materia, pues, se desplaza a través de una topografía accidentada, con ancho de plataforma, acá describe, ¿no? Las características técnicas actuales.
Bien, y fotografías importantes, ¿no? Del tramo. Siempre, chicos, acá una recomendación, cuando adjunten fotografías a sus estudios de impacto ambiental, lo importante, o cuando estén realizando cualquier trabajo, las fotografías hay que agregarles al- la fecha respectiva, ¿ya? La fecha respectiva, ¿sí? Igualmente, obras de drenaje alcantarilladas actuales y las características de la vía proyectada, por ejemplo. ¿Sí? Derecho de vía, velocidad directriz, ancho de vía, bermas, ancho de plataforma, no describe cómo se va a ejecutar el proyecto. Igualmente, ya, a ver, describe pontones y puentes, todos los componentes, ya, todos los componentes. Volúmenes, ¿sí? Y lo que también importa acá, ya, también importa, son estos, ¿ya? La descripción de las actividades del proyecto. ¿Por qué? Porque en base a esto, en base a lo que se establece en este capítulo, ¿ya? Yo voy a realizar mi evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Aquí el titular del proyecto debe definir, uno, las etapas y las actividades de estas etapas, ¿ya? Recuerden que yo les mencionaba el ciclo de vida de un proyecto, ¿ya? El ciclo de vida de un proyecto empieza desde la planificación, ¿ya? Construcción, ¿no? Cierre constructivo, operación y mantenimiento y cierre y abandono del proyecto. Ya, ese es el ciclo de vida de un proyecto. Entonces, cuando realicen, ya para cualquier tipo de proyecto, esa descripción, siempre vamos a empezar desde la etapa de planificación. ¿Qué conlleva, por ejemplo, este proyecto de etapa de planificación? Uno, contratación del personal, instalación de cartel de obra, movilización y desmovilización de equipos, trazo y replanteo, transporte de materiales, desbroce y limpieza, ¿ya? Instalación de componentes auxiliares como campamento, infraestructura, am, ¿qué más? ¿Ya? Eso, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, miren, esta actividad, esta etapa, ya, esta etapa de planificación tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? 7 actividades. Y en base a estas 7 actividades, para la etapa de planificación, yo voy a realizar mi evaluación de impacto ambiental. Y mi segunda etapa, etapa de construcción, por ejemplo. ¿Qué actividades conlleva? Movimiento de tierra, ¿sí? ¿Qué conlleva? Uno, corte, excavación, ¿sí? Relleno con excedente de corte, eliminación de material excedente, bien, taludes, utilización de materiales excavados, excavación en zonas de préstamo, eliminación, no clasificar, bueno, acá describe, ya relleno con material propio, ya, otro, voladura planificada, sí, todas las actividades, por ejemplo, referentes a construcción, ya, aquí lo describen, ¿por qué? Ya tienen que escribir, ¿por qué? Porque yo al momento, por ejemplo, de voladura, ya al momento de yo realizar mi evaluación de impacto ambiental, ya voladura, ¿no? Voladura va a afectar tal vez a componente fauna, va a afectar al componente social, a los trabajadores. Entonces, ¿cómo sé si va a afectar? ¿Ya? Aquí en la descripción ya me va a dar una guía, me va a guiar si realmente va a afectar o no a esos componentes. ¿Ya? Leo, ¿no? Por ejemplo, materiales explosivos son compuestos o mezclas de sustancias, describe, ¿no? La utilización será de responsabilidad del ingeniero residente. Metodología del uso de explosivos se hará solo en caso necesario. Los trabajos con roca fija, superfuego serán más corte quemado, corte triangular, ¿no? ¿Por qué? A ver, dentro de la evaluación de impacto ambiental nos expresan, ¿no? Eh, ah, reversibilidad, frecuencia, ¿no? ¿Qué tal frecuente, por ejemplo, va a ser esta la voladura? Va a ser, digamos, todos los días,
o solamente una vez al mes, ¿no? Y en base a eso también yo voy a poder valorar, ¿no? Si, por ejemplo, si el ruido, si va a ser todos los días, tendrá una valoración alta, pero si va a ser una vez al mes, ¿no? Una vez cada 3 meses, ¿no? Tendrá una valoración baja, ¿no? Respecto a esa frecuencia de mi actividad, ¿ya? Entonces, identifico, de esta forma dispongo ya las actividades por, por etapas, ya por etapas, ¿sí? Para poder yo realizar ya mi evaluación de impacto. Acá está la etapa de cierre, por ejemplo, desmantelamiento de campamento, cierre de canteras, limpieza final de obra, ya revegetación de áreas, ¿sí? Equipos, bueno, y acá ya ahí termina con la descripción del proyecto, ¿sí? Y también lo que nos dice, ¿no? ¿Qué es lo que debe contener este capítulo? Equipos para la ejecución del proyecto. ¿Qué equipos va a utilizar, ¿no? El proyecto, ¿sí? ¿Qué aspectos y recursos igualmente? Materias primas, ¿bien? Efluentes, ¿quiénes van a ser los generadores de efluentes líquidos? ¿Ya? Por ejemplo, baños químicos, frente de obra, el patio de máquinas, residuos sólidos, quiénes van a ser los principales, ¿ya? En forma general, ya en forma general, porque más allá también, esto también nos va a ayudar a establecer ya nuestro plan de manejo ambiental, ya almacén temporal, forma de transporte al destino final, ya todo referente. Sí, generar componentes auxiliares, ya componentes auxiliares, por ejemplo, y esto es importante, cómo identificarlos, ya respecto a su área, perímetro, ya lado de acceso, titularidad, situación legal, ya, y bueno, el cronograma de ejecución, que es importante, y el tiempo de vida útil, ya, requerimientos de mano de obra, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto de mano de obra calificada o no calificada va a tener por etapa de proyecto? ¿Sí? Estas cosas observa, por ejemplo, el SENACE, ¿ya? Estas son las cosas que observa el SENACE, ¿sí? Y, bueno, el área de influencia del proyecto, ¿ya? El área de influencia. Lo vamos a ver. ¿Sí? Las primeras etapas, ¿ya? Hablábamos de la descripción del proyecto, una vez identificado, ¿no es cierto? La ubicación, descripción de las etapas, actividades, todo lo correspondiente, ¿ya? Llevo o integro lo que es la elaboración de la línea base, ¿ya? Elaboración de la línea base física, biológica, social y factores transversales. ¿Ya? La línea base. ¿Qué es la línea base? Nos dice, ¿no? Que la línea base es el estado actual del área de actuación, ¿no? Previo a la ejecución del proyecto. Incluye, ¿no? La descripción detallada de los atributos, características socioambientales en su área de emplazamiento, ¿ya? Área sin proyecto. Constituye uno de los pilares, ¿no? De los estudios de impacto ambiental. Dice que solo se pueden predecir correctamente los impactos y fórmulas medidas efectivas de mitigación y monitoreo al contar con información técnica sólida, ya de los sistemas ambientales y sociales donde se va a desarrollar el proyecto, ¿ya? ¿Qué es lo que debe contener? La descripción, ubicación y emplazamiento del proyecto, identificación de la posible zona de influencia directa e indirecta. La zona de influencia está relacionada al espacio físico, biótico, socioeconómico. ¿Bien? Es importante, dice, que la línea base contiene también factores que podrían influir a futuro en los sistemas ambientales y sociales. Por ejemplo, efectos del cambio climático o altas tasas de deforestación. Bien, aquí, por ejemplo, ¿no? Si recuerdan, ya hace referencia a los principios, ¿no? Que establece ya la ley, ¿no? De cambio climático, ¿sí? Y cómo el CEIA
se integra, ¿no?, a los principios que establece la ley. ¿Ya? La información incluida en la línea base debe servir como punto de referencia, ¿no?, frente a lo cual se medirá la magnitud y significancia de los impactos positivos y negativos del proyecto. Es importante conocer la línea base igualmente, porque así yo voy a poder identificar si mi actividad va a afectar al componente agua, ¿no? Tendría que verificar en mi línea base de qué uso va a tener, qué uso tiene esa fuente natural, esa fuente hídrica, perdón, si está contaminada o si tiene otras fuentes de contaminación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Los factores a incorporar en la línea base variarán de acuerdo a las condiciones y envergadura del proyecto. Ya las evaluaciones deben ser realizadas por un equipo multidisciplinario. Qué importante. ¿Ya? Una revisión, ya, hay que hacer una revisión siempre de la información secundaria disponible. ¿Ya? Siempre, por favor, con las referencias respectivas. ¿Sí? Una descripción detallada de los métodos utilizados para obtener la información primaria. ¿Ya? Descripción y interpretación de los resultados obtenidos, una evaluación priorizada de las variables ambientales y sociales relevantes para el contexto del proyecto, indicaciones sobre las limitaciones e incertidumbres en relación a la exactitud de los datos. ¿Ya? El flujograma para la elaboración de la línea base va desde la planificación, trabajo en campo, base de datos, mapas temáticos y la interpretación de datos y elaboración del informe. ¿Ya? Veamos cada uno. Planificación de la línea base. ¿Bien? La definición de los factores ambientales que deben considerarse en la preparación de la línea base se realiza en base a un paso. Scoping se llama, ¿no? Es decir, que yo debo identificar, ¿no? Si mi área de influencia de proyecto va a afectar, ¿no?, factores ambientales como agua, suelo y aire, ¿no? Y en base a eso yo voy a hacer mi línea base. ¿Por qué? Porque si yo voy a identificar, ¿no?, que mi proyecto no va a afectar algún tipo de recurso hídrico, no pasa, digamos, o dentro del área de influencia directa, no hay un tipo de recurso hídrico que vaya a ser afectado, ¿no? Entonces no tendría por qué realizar una línea base, ¿no?, referente a hidrología, etcétera, etcétera. Bien, a eso hace referencia. ¿Sí? El titular, por ejemplo, debe considerar el escopo en la etapa de clasificación o antes de la presentación del plan de participación ciudadana. ¿Ya? Esto con el fin que al momento de que se presente el plan de participación ciudadana, ¿no?, la población beneficiada con el proyecto pueda conocer ya a qué factores ambientales se va a afectar. ¿Ya? Organizarnos, dice, en la medida que los recursos y la planificación del proyecto lo permitan, se recomienda empezar incluso con una anticipación mayor a un año, ¿no? Esto es más aplicable, muchachos jóvenes, para los estudios de impacto ambiental detallados. ¿Ya? Una línea base preparada con registros de un periodo más largo será más robusta, ya que podrá incluir una mayor distribución de datos, por ejemplo, ¿no? La información preliminar obtenida de los estudios de línea base alimentan al equipo de ingeniería y permita que se tomen decisiones de diseño para reducir justamente eso, ¿ya?, los impactos ambientales negativos. Bien, se debe planificar ya con el suficiente tiempo de manera que permita como mínimo estudiar el área por un año hidrológico completo. ¿Sí? Y como parte de la planificación de la línea base se debe considerar el análisis, ¿no?, del riesgo climático, la vulnerabilidad del entorno, entre otros aspectos relacionados al riesgo ambiental. Bien, se debe hacer la delimitación del área del estudio. Es aquella, ¿no?, donde se llevarán a cabo estudios de caracterización que conforman la línea base, ya para establecer, miren, el área de estudio que se debe contar. Uno, con la descripción conceptual del proyecto a desarrollar, la descripción del área donde se va a emplazar, ¿sí?, y alternativas para la elaboración y diseño del proyecto. Y se debe definir un área de estudio para los factores ambientales y otra para los factores sociales. ¿Sí? La delimitación del área de estudio se considera, ¿sí?, durante la primera fase, ¿no?, del scoping. Se debe establecer su extensión preliminar basada en juicio profesional, ¿ya?, y la información disponible sobre ecosistemas terrestres, acuáticos, receptores de los impactos y la posible extensión del impacto preliminarmente identificado.
la definición del alcance, alcance de la línea base, ¿no? Una vez definidos los factores ambientales y sociales y determinada la extensión de sus respectivas áreas de estudio, debe definirse los alcances de la línea base. ¿Sí? Se entiende como la definición de variables, ¿no? Parámetros de cada factor. Y la importancia de la información, ¿sí? Que la línea base debe proporcionar la información requerida para el momento en que no sea la adecuada, ¿no? Mi evaluación de impacto ambiental del proyecto. ¿Sí? Se debe compilación de la data existente, ¿no? A partir de revisión de fuentes secundarias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué establece el SENACE? ¿Ya? ¿Qué establece? Si ahí habla de la línea base compartida, por ejemplo, ya de la línea base compartida. No, si yo voy a ejecutar un proyecto, ya, y digamos, adyacente a este proyecto se ha ejecutado ya uno o viene ejecutándose, qué sé yo, eh, SENACE me indica que puedo usar, digamos, la línea base, ¿no? De este proyecto, ¿sí? Siempre y cuando, ¿no? Esta línea base no tenga una antigüedad mayor a 5 años, ¿ya? Hablamos de la línea base compartida, ¿ya? Pero, si no, la antigüedad a 5 años. Bien, mayor detalle lo pueden ver en el artículo 6 y 7 de la ley, ya 327, y de ley que crea el SENACE justamente. Bien, igualmente visita de reconocimiento de ser posible, esto permite tener una mejor noción del área donde se va a desarrollar el proyecto. Bien, y también para plantear una metodología de recojo de información primaria, ¿no? Para cada disciplina, ¿no? Para los biólogos, meteorólogos y todo eso. Bien, y la definición de técnica de obtención de información, ¿ya? Las técnicas de recojo de información primaria constituyen un conjunto de métodos y procedimientos que permitirán a la investigación caracterizar todo el entorno. Ya los factores, línea base para estudios ambientales, están constituidos por factores físicos, biológicos y sociales. Ya y las herramientas e instrumentos necesarios para esas técnicas de recojo de información. ¿Ya? Todo ello ya está establecido, ya el Ministerio del Ambiente ha establecido ya una guía, ya para la elaboración de la línea base. Ahorita lo voy. Ya la preparación del plan de trabajo, ya se establece el plan de trabajo, ¿ya? Como herramienta fundamental para el personal de campo, ¿no? Que va a realizar la línea base. ¿Sí? A través, ¿no? El personal seleccionado debe contar con la experiencia mínima, por ejemplo, de 3 años, ¿no? Perfil acorde a técnicas e instrumentos de investigación y garantizar un óptimo empleo de tiempo y recursos. ¿Sí? Se establecen las estaciones de muestreo, ¿sí? El cronograma, ¿ya? Y las consideraciones como logística y la salud y seguridad del personal que va a hacer el trabajo de campo, ¿ya? El trabajo de campo, dice, no es la fase crítica en secuencia de procesos para elaborar nuestra línea base. Ya dependiendo del tiempo que se haya previsto para su ejecución, se extenderá y reducirá el cronograma establecido para la elaboración del estudio de impacto ambiental. ¿Sí? Eh, Se debe validar, uno, la ubicación de las estaciones de muestreo y el esfuerzo de muestreo. Ahorita vemos que la validación de localidades, ya hay ajuste de muestra, selección de las unidades muestreales, información clave y la recolección de información. La base de datos y análisis, ya esta fase implicará actividades como análisis de datos, elaboración de base de datos, validación y control de calidad de datos, ¿ya? Y la elaboración correspondiente de los mapas temáticos, ¿ya? En base a un sistema de información geográfica, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos mapa temático, ubicación, ¿ya? De proyecto, ¿sí? Y declaración de impacto ambiental para la concesión minera, ¿ya? Es importante, muchachos, que cuando realicemos nuestros mapas temáticos,
estos sean coincidentes ya con la parte descriptiva que estoy realizando en mi línea base. ¿Ya? Es decir, ¿ya? Si yo realizo, ¿no es cierto?, mi mapa temático, ¿ya?, de geomorfología, ¿ya? Aquí en este mapa he identificado las siguientes. Por ejemplo, ¿no? Planicie desértica, acumulación fluvial reciente, elevación de 300 metros, tanto, ¿ya? Y, en mi descripción de geomorfología, ya debo considerar estos 5 aspectos geomorfológicos, por ejemplo. ¿Ya? Porque ha ocurrido, ¿no?, que se nace justamente de eso, ¿no? Y digamos solo considera estos 3, ¿no? Entonces ahí ya sería una observación, ¿no? El mapa temático no es coincidente con la parte descriptiva, ¿no? Geología o capacidad de uso mayor, ¿no? Aquí está, por ejemplo, ¿no?, el proyecto, ¿sí? Y la capacidad de uso mayor. Aquí hace XSE, ¿ya? Igualmente cuencas hidrográficas, zonas de vida, ¿ya? Y la interpretación de los datos, y descripción de los resultados, interpretación de la información, elaboración del informe, ¿ya? Consideraciones respecto a la evaluación de impacto ambiental y lista de referencias, ¿sí? Dentro de la línea base, por ejemplo, de los especialistas en biología, por ejemplo, ¿ya? Ellos dan recomendaciones, ¿no? Que al momento, ¿no?, de realizar la evaluación de impacto ambiental, ¿no?, de considerar, por ejemplo, ¿no?, aspectos de recuperación de especies, identificación, etcétera, ¿ya? La elaboración de los informes contempla, uno, las estaciones de muestreo, ¿sí?, la descripción detallada, la revisión de la información, ese análisis de la información, incluyendo, ¿no?, la información primaria, mapas, tablas y las referencias bibliográficas, muy importante, ¿sí? Las consideraciones respecto a la evaluación de impactos y estrategias de manejo ambiental. Dice, no tener en cuenta que cada factor ambiental de la evaluación de los impactos será analizado en función de las variables analizadas, ¿sí? De todas las variables analizadas en la línea base, se debe seleccionar aquellas que luego serán utilizadas como indicadores, ya, de los impactos del proyecto. Sí, y los criterios para selección de los indicadores dependerán de las condiciones y características del área. Ya, veamos un video sobre línea base. Todos tenemos fotos que capturan un momento en la historia de cada uno de nosotros. De algo parecido les voy a contar. De la línea base de los estudios de impacto ambiental detallados, la que podríamos considerar una fotografía del entorno antes de que se realice el proyecto. ¿Y qué tipo de información incluye la línea base? Incluye la descripción de cómo es la zona donde se realizará el proyecto. Por ejemplo, información de los animales silvestres, las plantas, los ríos, diferentes tipos de suelos y el clima. En otras palabras, el ecosistema. A esto se le llama área de influencia ambiental. También es primordial la información de la población, como las comunidades que habitan la zona, su cultura, el número de pobladores, sus condiciones de salud, entre otros aspectos relevantes. La zona que habita esta población se conoce como área de estudio. El titular del proyecto debe asegurarse que cuente con la información suficiente para poder formular una línea base completa y consistente. El equipo de evaluadores del SENACE hace un acompañamiento de la elaboración de la línea base del estudio de impacto ambiental detallado para dar recomendaciones a fin de que se realice de manera correcta, veraz y útil. A partir de esta información y la descripción del proyecto, se puede predecir los posibles impactos que se generarían, así como identificar en el futuro los cambios que han ocurrido en el área de influencia. Por eso, hacer una buena línea base nos ayudará a contar con un mejor estudio de impacto ambiental detallado. SENACE, impulsamos el desarrollo sostenible del país. Chicos, veamos línea base física. ¿Qué vemos en línea base física? Ya vemos clima, meteorología, calidad del aire, ruido, geología,
tectónica, no se aplica, hidrogeología, calidad del agua, geomorfología, suelos e hidrología. ¿Ya? A ver, veamos cada uno, clima y meteorología. ¿Ya? Estas describen las condiciones ambientales del área de estudio y sirve como complemento para evaluar e interpretar otras variables como agua, aire, suelo, ruido. ¿Sí? Los parámetros más relevantes al momento de hacer línea base son, ¿no es cierto?, temperatura, precipitación, humedad relativa, dirección de los vientos, velocidad de los vientos, ¿ya? Se consideran valores medios mensuales y anuales de cada parámetro, ya tomando en cuenta también los valores máximos y mínimos, ¿sí? Se debe construir un balance hídrico climático, así como calcular los índices que permiten clasificar climas, evaluados de acuerdo a los sistemas de clasificación más comunes. ¿Ya? ¿Cuáles son los sistemas de clasificación? ¿No? Estos sistemas Köppen, Newton, White, Holdridge, ¿sí? La revisión de la información secundaria, hay que considerar, uno, las estaciones meteorológicas, cómo han adquirido esos datos, es el procesamiento de los datos y el análisis de la información. ¿Bien? Debe presentarse un mapa con la ubicación de las estaciones meteorológicas utilizadas. ¿Ya? Para la temperatura hay que tener un mapa isotermas, precipitación, un mapa de isoyetas. ¿Sí? Estos mapas solo deben presentarse cuando el área de evaluación tiene una variabilidad térmica o de precipitaciones significativas. Bien. En áreas llanas o relativamente uniformes no tiene sentido desarrollarlas, ¿no? Por las áreas extensas de evaluación. Sí, si solo se identifica un tipo climático en el área de evaluación, no será necesario elaborar un mapa climático. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. ¿Sí? Si se identifica más de un tipo climático en el área de evaluación, estos deberán ser presentados en un mapa, ¿no? A escala adecuada. Bien. Calidad del aire, ¿ya? Algunos proyectos pueden alterar o modificar ciertamente, ¿no? La calidad del aire puede aumentar la concentración de algunos parámetros o contaminantes a la atmósfera a nivel local. Bien, se describen los lineamientos para la caracterización de la calidad del aire en el área de estudio o de comparación con los estándares de calidad ambiental. Bien, se da la revisión de información secundaria, la revisión o trabajo en campo, ya a través de una planificación del trabajo en campo, se ve también las estaciones de muestreo, monitoreo, la estacionalidad, frecuencia, duración y duración del plan de muestreo, los parámetros a considerar, ¿no? Enfocarse en los parámetros regulados por la normatividad, ¿no? En los ECAs para ello, ¿sí? Métodos de muestreo, ¿no? Los métodos que establece justamente el estándar de calidad ambiental y el protocolo, ¿no? De monitoreo de calidad del aire, ¿ya? Y bueno, se da la evaluación a los resultados y la correspondiente comparación, ¿no? De los ECAs para ello. Ruido, ya ruido hace referencia, ¿no? A caracterizar, ¿no? Los niveles actuales de ruido ambiental, ¿no? Previo a las actividades futuras del proyecto. Aquí es también donde se identifica, ya, si el área de proyecto a qué zona corresponde, ¿no? Según lo establece el ECA de ruido. ¿Sí? El ECA de ruido, o sea, ¿qué zona? Zona residencial, zona, están las zonas de, por ejemplo, de centros de salud, de instituciones educativas, las zonas industriales, ¿ya? Porque cada una de estas zonas, ¿cierto? Están establecidas, pues, los valores máximos, ¿no? Los estándares de ECA para ruido, tanto para horario diurno, nocturno. Bien. Trabajo en campo igualmente, ¿no? Se considera también estación de monitoreo, estacionalidad, frecuencia, duración del muestreo, ¿ya? El sonómetro y su calibrador, ¿no? Respectivos. Y la geología, ¿no? Se debe caracterizar, ¿ya? La geología del área de estudio, lo que influyó, ¿no? En la formación del paisaje, en la formación de la flora del área de estudio. Bien, la geología es la base para la hidrogeología, ya, influye en la composición química de los cuerpos de agua, algo que es importante, ¿no? Por ejemplo, para el sector minero, ¿no? Muchas veces, ¿no? El agua
o ciertos componentes o contaminantes es propio de la naturaleza de composición química o hidrogeológica del agua, ¿no? Y la población alude muchas veces a la actividad minera, ¿no? Entonces, apoyan de riesgos como la generación de aguas ácidas, ¿bien? Impactos, ¿no? La línea base de geología debe enfocarse en los aspectos importantes para la evolución de datos. ¿Sí? La revisión trata también de información secundaria, la fotointerpretación, ¿ya? La planificación de trabajo en campo y el mapa geológico final. La sismotectónica, ¿ya? Esta hace referencia a un estudio en relación entre los terremotos, ya la tectónica activa y las fallas individuales en la región. Su caracterización busca obtener parámetros que permitan diseñar el proyecto de manera que la infraestructura pueda soportar sismos y minimizar los riesgos del proyecto. Bien. La hidrogeología, ya damos un avance, por ejemplo, al agua subterránea, ya componente importante en muchos proyectos, en especial aquellos con remoción de grandes cantidades de material. No existencia de instalaciones que pueden liberar componentes o metales al subsuelo, ¿sí? Y el estudio hidrogeológico, ¿no? Para poder evaluar, ya que los cambios en hidrogeología de un área afectan a los demás componentes. ¿Sí? Calidad del agua, igualmente, se debe evaluar, ¿no? La calidad del agua a través también de los estándares de calidad ambiental. ¿Sí? Se establece, ¿no? De los últimos, del último decreto supremo del 2017. Ya los parámetros que yo voy a considerar. De repente químicos, aceites y grasas, color, conductividad, DBO, DQO, etc. ¿Ya? Y el método de muestreo también está establecido al protocolo nacional de monitoreo que tiene la Autoridad Nacional del Agua. ¿Ya? La geomorfología. La geomorfología, la ciencia, ¿no? Del relieve terrestre, entendido este último como el conjunto de formas. Lo que busca es la representación o descripción del relieve, ¿ya? Busca comprender procesos que han dado lugar a distintas formas que integran el relieve, aquellos procesos que siguen actuando sobre formas, proporcionando un panorama dinámico del relieve, por ejemplo, ¿ya? Se debe tener un enfoque morfométrico, morfogenético, morfodinámico, igualmente, y hacer su mapa temático correspondiente. Suelos, ya suelos, aquí es importante, ¿no? Que en la línea base, ya respecto a suelos, igualmente se considere también el estándar de calidad ambiental para suelos, ¿ya? Debemos identificar qué actividades, qué actividades económicas constituyen, ¿no? Esa actividad en la línea base, el componente suelo, y qué componentes físicos y componentes biológicos da soporte, ¿ya? La hidrología, ¿no? Este está vinculante a calidad del agua, ¿ya? Pero más allá se debe ver caudales, balances hídricos, uso del agua, ¿ya? ¿Qué usos de agua da la población respecto, ¿ya? A una actividad ganadera, agrícola, bebida de animales o riego vegetales. Y en base a eso también yo voy a caracterizar mi calidad del agua. ¿Sí? Bien, chicos, antes de continuar con la línea base biológica, vamos a tomarnos, por favor, 10 minutos de esto. Ya, 10 minutos. Son 7:40. Bien, chicos, continuamos ya con la línea base biológica que hace referencia a la línea biológica. Sí, se debe hacer en línea base biológica una descripción de la flora y vegetación, aves, mamíferos, anfibios y reptiles, hidrobiología continental y ecosistema marino. ¿Ya? Veamos, flora y fauna. Alcance, se dice caracterización, ¿no? Se debe caracterizar el factor flora y vegetación, las especies de plantas y las comunidades vegetales que transforman la estudio. Bien, se debe
lo que veíamos, ¿no? Planificación del trabajo, ubicación de las estaciones de muestreo, las unidades de muestreo, ¿no? Densidad, frecuencia, biomasa, cobertura, el esfuerzo de muestreo, estacionalidad, datos de registro y colecta para la flora, ¿no? Para especies herbáceas, para especies arbóreas, ¿no? Métodos de muestreo de campo, incluir métodos cualitativos, cuantitativos, control de calidad de muestreo, colecta de muestras y determinación taxonómica, ¿ya? Y se debe llevar a cabo su evaluación a través de las unidades de vegetación, superficies de cobertura vegetal, abundancia, densidad, cobertura, todo ello, ya respecto a flora y fauna, lo que es de base biológica, lo del especialista. Las aves, caracterización del factor aves, ¿no? Las especies de aves terrestres y acuáticas y las comunidades que estas forman en las distintas hábitats presentes en el área de estudio. ¿Ya? Igualmente se debe hacer la revisión, ¿no? De la información secundaria, ubicación, estación de muestreo, riqueza, abundancia de aves, esfuerzo de muestreo, estacionalidad, datos de registro, ¿sí? Algo importante, porque cuando realicemos lo que es flora y fauna, ¿ya? Las especies que identifiquemos dentro de nuestra área de estudio, en la línea base, debemos buscarlas, ¿ya? Si son especies protegidas, si son especies amenazadas, ¿ya? Si están en el CITES, todo eso, ¿sí? Con el fin de que al saber yo si cierta especie de flora, ave, etcétera, se encuentra amenazada, ¿ya? Yo voy a implementar mis respectivas medidas, ¿ya? En mi plan de manejo, ¿no? Ambiental, ¿sí? Mamíferos se debe caracterizar, ya de mamíferos menores, voladores y no voladores, ¿ya? Y las especies de mamíferos mayores, ¿no? Que habitan en distintos ecosistemas, ¿no? Si se da presente en el área de estudio. Bien, anfibios y reptiles, sí, se debe también caracterizar, ¿no? Los anfibios y reptiles que habitan los sistemas, distintos ecosistemas, ya considerando esto, es repetitivo, ya, ubicación de estaciones de muestreo, riqueza, abundancia, diversidad, ya, control de calidad de muestreo, la hidrobiología continental, ya. En el caso, esto atribuye para aquellos proyectos cuya área de estudio incluya total o parcialmente cuerpos de agua, ¿ya? O ecosistemas acuáticos continentales, como parte de la línea base que se debe caracterizar, ¿sí? Los cuales desempeñan roles importantes como, ya se debe identificar, ¿no? Esas especies productores, consumidores primarios, secundarios, ¿no? Como zooplancton, zooplancton, o descomponedores, ¿no? Como bacterias, hongos, ¿sí? Y el ecosistema marino, igual, ¿ya? Se debe ver las comunidades acuáticas representadas por productores primarios, secundarios, igualmente, ¿sí? Y la línea base social. A ver, antes de entrar a línea base social, les quiero mostrar el impactos, creo que es para caracterización. Ah, aquí está. A ver. Sí, esta resolución ministerial, ya del Ministerio del Ambiente, la 455. Esta resolución ministerial establece, uno, la guía para elaboración de línea base, ya, y también la guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales, que lo verán ya en los siguientes módulos. Si nos enfocamos a la guía, todo lo que hemos hablado,
¿ya? Esta guía, sí, todo lo que hemos dispuesto en el, en la diapositiva, ya están aquí presentes en la guía, más detalladas, describibles, ¿ya? Por ejemplo, sí, acá hace referencia, ¿no? De la elaboración del plan de trabajo, recolección de información, sí, glosario, y la línea base física, por ejemplo, ¿no? Trabajo de campo, planificación, las estaciones de muestreo, cómo debo seleccionarlas, la representación espacial, clima y meteorología, ¿ya? Que revisión de información secundaria por tomar, procesamiento de datos, ¿ya? Esta guía nos da una referencia, ¿sí? De cómo realizar mi línea base dentro de los estudios de impacto ambiental, ¿ya? Acá, por ejemplo, considera también radiaciones no ionizantes, vibraciones, ¿sí? Geología, ¿ya? Y hidrogeología, bien, línea base biológica, igualmente, aves, por ejemplo, ¿ya? Aves acuáticas, hábitat, metodología, qué es lo que debo seguir, unidades de muestreo, ya riqueza, abundancia, esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo de muestreo, por ejemplo, ¿no? Que me dice, se refiere al número de unidades de muestreo, ¿no? Que se reaplicarán para evaluar representativamente todo el área, ¿no? Este esfuerzo de muestreo aplica principalmente a lo que es a la línea base biológica, ¿ya? Pueden guiarse en base a esta resolución del Ministerio del Ambiente para elaborar respectivamente la línea base respectiva. ¿Sí? Chicos, y la guía acá. ¿Ya? Y tocamos la línea base social. Ya es importante también conocer aspectos de la población. ¿Qué es lo que realizamos? Uno, demografía, viviendas y servicios, educación, salud, economía, qué organizaciones o grupos de interés existen. Ya demografía debemos describir, ¿no? Uno, número de personas, sexo, edad, ya que está dentro de mi área de influencia del proyecto. Ya estas serán usadas para analizar otras variables como actividades económicas, nivel educativo, el nivel de acceso a los servicios de salud, entre otros. ¿Ya? La demografía dice no se limita a la medición de determinados indicadores, sino que incluye necesariamente la interpretación y análisis de los datos. Si, por ejemplo, ¿no? Una variable demográfica es la migración, ¿sí? Dice que será importante conocer el número y porcentaje de personas que han salido de su lugar de origen, ¿no? Hacia otro. Conocer quiénes han regresado al lugar de origen, ¿sí? Y conocer las razones por las que ocurrió ese desplazamiento, saber si es temporal o permanente, ¿no? O si solo migran varones o solo mujeres, etcétera. ¿Ya? Este es un aspecto muy importante, por ejemplo, chicos, para la zona rural, ¿ya? Para la zona rural. ¿Qué sucede? A veces, ahora en la zona rural existe gran desplazamiento, ya, tanto de varones como de mujeres hacia las ciudades, ¿no? Por cuestiones de estudios, trabajo, ¿no? Y en la zona rural, ¿no? Quedan solamente las personas de tercera edad, ¿no? Y ahí hay que ver, por ejemplo, si el proyecto va a beneficiar o cómo va a ser el proyecto, el beneficio hacia esas personas de tercera edad, ¿no? Estuve en un proyecto, por ejemplo, de saneamiento en una comunidad coyana, por ejemplo, de Cusco, en la que gran parte de su población ya superaba los 55 años, 50 no bajaba, gran parte, 50, 55, 60 años, y claro, habían muchas personas mayores, ¿no? ¿Y qué pasa? No había poca población joven, ¿no? Y al momento, por ejemplo, de captar mano de obra local, ¿ya? Solo se aparecían, pues, personas mayores, ¿no? Y eso influyó, por ejemplo, en el avance del proyecto, ¿sí? En el avance del proyecto, ¿sí? Y era un aspecto por el que no consideraron dentro del expediente técnico y
cómo influyó, ¿no? El avance, el término del proyecto y todo eso. Sí, qué importante conocer entonces, por ejemplo, la parte de demografía. Sí, revisión de la información secundaria, ya verificar qué cosa, el universo a través de las fuentes principales, ¿no? Centros de salud local y autoridades locales. Muchas veces, chicos, los proyectos son tan específicos, digamos, o es necesaria la información tan específica que no hay, digamos, a nivel de estudios regionales o provinciales, ¿ya? Por lo tanto, ya es necesario acudir, ¿ya?, al centro de salud local, ¿sí? Al centro de salud, a las instituciones ahí educativas locales, para conocer justamente cómo está conformado, ¿no? Cuántos de pobladores tiene, mujeres, varones, natalidad, mortalidad, ¿no? Datos bien específicos que no los encontramos pues, así por buscar simplemente en internet, ¿no? Entonces nos ayuda a buscar esa información en campo en esos centros, ¿ya? Aplicar encuestas en idioma de participantes del estudio, qué importante, ¿ya? Esto de la inclusión del idioma es muy importante, ¿ya? Al momento también de difundir el estudio de impacto ambiental, ¿ya? Al momento de difundir, de hacer conocer, por ejemplo, todo el plan de manejo ambiental que se aplicará para un proyecto, ¿sí? Se debe realizarlo también en el idioma, ya que más influyente, por ejemplo, más influyente, por ejemplo, el quechua, por ejemplo, ¿ya? O sea, el estudio de impacto ambiental también debo realizarlo en quechua, es algo que exige, por ejemplo, el SENACE, ¿ya? ¿Qué otras formas de difusión del estudio de impacto ambiental hay? No más allá de llevar a cabo talleres, ¿no? Conversatorios, ¿no? Por ejemplo, hay afiches, ¿no? Afiches que se puede publicar en las comisarías, en los centros de salud, en las instituciones educativas, ¿no? Y estos afiches deben considerar también el idioma. Bien, completar información de encuestas con entrevistas en profundidad sobre movimientos migratorios. Si no se puede aplicar también otras herramientas, ¿no? Como las fichas socioeconómicas. Bien, población, ¿no? Se debe considerar dentro de lo que es demografía la población total existente, ¿no? Gran parte también utilizamos lo que es el censo, ¿no? Del 2017. Sí, del 2017. Pero si podemos ser más específicos, como les decía, podemos utilizar la información de los centros de salud de la zona. Bien, rural y urbana, ¿qué población? Área rural, urbana, grupos de edad, ¿ya? Grupos de edad, ¿no? ¿Cuántos habitantes hay entre 0 a 5 años, de 6 a 10, de 11 a 15, etcétera? ¿Ya? ¿Cuántos varones, ¿no? Sexo masculinos, femeninos hay? ¿No? Número de hogares, ¿no? ¿Cuántos hogares hay? ¿No? Incluso ahí ya se empieza a considerar, ¿no? ¿Qué tipo de hogares son, ¿no? El tipo de material por los cuales están construidos. Las personas por hogar, ¿no? En promedio, ¿cuántas personas por hogar existen? ¿Ya? Y estos aspectos de inmigración y emigración. Bien. Lo que es vivienda y servicios igualmente se debe caracterizar, ¿no? Si esas viviendas tienen acceso a los servicios públicos, ¿ya? Y el análisis de las características de las viviendas debe incorporar un enfoque intercultural, dice que permita dar cuenta de las diversas formas en que una población se adapta al medio y construye sus propios modos de bienestar, ¿ya? Respecto a esto, revisión de la información secundaria, hay que ver el acceso al agua potable, ya las fuentes de agua que abastecen, ¿no? Esa infraestructura, agua y alcantarillado, ¿no? Número de horas, ¿no? Que funcionan los servicios públicos, número de horas y qué días, ¿no? Hay veces que solamente, digamos, son de lunes a sábado o lunes a domingo, ¿no? Durante la mañana, durante la noche se corta, ¿ya? Modos en la que la población se organiza, ¿no? Para el abastecimiento, ¿no? Si es a través de una empresa EPS o a través de las JAS, ¿sí? Percepción sobre la calidad del agua de consumo humano, modos en la que la población construye sus viviendas. Bien, acá hay que ver también el tipo de alumbrado que tiene, fuente de energía para uso doméstico,
cómo hacen su manejo de los residuos sólidos, si tienen acceso, ¿no?, a los teléfonos, internet, cable, ya, principales vías de comunicación, ¿no? Cómo llegar a la zona del proyecto, por ejemplo, ¿no? Carreteras, caminos, ríos, medios de comunicación más utilizados, qué sé yo, televisión, radio, periódico, ¿no? Costo de los servicios de transporte, tipos de servicios higiénicos, ¿no? Si es por arrastre hidráulico, de repente, tipos de abastecimiento de agua, número de habitaciones por vivienda, ya materiales de las viviendas, tenencia de los títulos de propiedad, título, tipo de tenencia, ¿ya? Todo esto también ya se considera dentro de la línea de viviendas y servicios. Educación, ¿ya? Se ve la caracterización de las condiciones educativas, ¿no?, de las localidades, ¿no?, dentro del entorno del proyecto. Bien, para uno, esto va a permitir conocer las competencias de la mano de obra local, ¿ya? Conocer, ¿no?, si dentro del ámbito de influencia del proyecto de repente hay institutos técnicos, cuántos colegios de nivel secundario hay, de nivel primario, si hay presencia de universidades, ¿no? Entonces, al conocer eso, ¿no?, yo voy a ver, no voy a estimar, ¿no?, que mi mano de obra local calificada de repente sea a un 50, un 60, 70%, ¿no? Más allá que la no calificada sea el 100%, que generalmente es el compromiso a todos los proyectos que se ejecutan, ¿no? Y bueno, se tienen que identificar las instituciones educativas, ¿no?, a través de la aplicación de encuestas, ¿no? Hay que ver la tasa de asistencia escolar, ¿no? Hay muchas veces que para sector, por ejemplo, en la zona rural, como les comentaba, ¿no?, hay, digamos, 15 niños, ¿no?, para todo el nivel primario, ¿no? Secundario apenas llega a 10, ¿no? Así. Pues, hay que ver, por ejemplo, ¿no?, esto de acá lo que dice, ¿no?, causas de deserción escolar, qué tasa de deserción escolar hay, ¿no? Principales carreras profesionales y técnicas que tiene la población local, ¿no? Porcentaje de la población con educación superior, ¿no? Accesibilidad que tiene la población a la educación superior, bien, a la educación cultural bilingüe, tasa de alumnos por docente, bien, accesibilidad a la población a la educación básica, ¿no?, inicial, primaria, secundaria, ¿no? Tasa de población de edad no escolar matriculada, principales causas de atraso escolar, tasa de, ¿no?, de atraso escolar, tasa de analfabetismo, qué importante, ¿no?, por población total y por sexo, y nivel educativo de la población de 15 años a más, ¿sí? Salud, ¿qué es lo que vemos en salud? ¿No? Para la caracterización de la condición de salud, uno, las principales afecciones, ¿no?, a la salud de la población, causas de morbilidad, mortalidad, la oferta de los servicios de salud, ¿sí?, la capacidad resolutiva de los servicios de salud locales, disponibilidad de recursos humanos, logísticos, la identificación de prácticas tradicionales. Esto, por ejemplo, es importante conocer. ¿Para qué? Para que al momento de que se ejecute el proyecto, ¿no?, y esto lo vemos una parte de contingencias, en la parte de contingencias, ¿no? Y cuando implementas tu plan de respuesta a emergencias, ¿ya? ¿Qué nivel de emergencias va a poder atender el centro de salud local, ¿no?, con la ejecución del proyecto, ¿no? Nivel de emergencia uno, de repente solo heridas leves, ah, no sé, fracturas pequeñas, ¿no? Y qué otras ya identificar, lo que conllevaría, digamos, a trasladarlos a un hospital, por ejemplo. ¿Ya? Es importante conocer el nivel de centro de salud que ahí está en el centro, en el área del proyecto. Y con ello utilizamos, ¿no? Identificamos los establecimientos de salud existentes, ¿no?, que acude la población y la microred perteneciente, ¿no? Acá, acá, hay que ver principales causas de morbilidad, de mortalidad, si existe tasa de mortalidad materna, mortalidad infantil y la tasa de médicos por habitantes, ¿ya? Y la parte económica.
No contiene variables importantes para la evaluación de impactos, están relacionadas directamente a las actividades que realiza la población para su subsistencia y desarrollo. ¿Ya? Estas actividades tienen relación directa con los recursos naturales. Algo importante que olvidar en la línea base, por ejemplo, en agua o en suelo, ¿ya? Hay que ver si existe, complementario a la línea base social, si existe zonas de conflicto, ¿ya? Si existen zonas de conflicto, ¿no? Por el uso del agua, del suelo, ¿ya? Acá hay que ver, considerar qué actividades económicas hay, ¿no? De todos los miembros del hogar, ¿no? El principal. Sí, se debe ver indicadores económicos de empleo urbano-rural, ¿no? A través de aplicación de encuestas, ¿no? Se ve una tasa de desempleo, subempleo, ingresos mensuales, actividades económicas, categorías de la ocupación de la población económicamente activa, ¿ya? ¿Qué población económicamente está inactiva? ¿Sí? Y la población en edad de trabajar. ¿Bien? Y también hay que describir, identificar, conocer las organizaciones, grupos de interés e institucionalidad. ¿Recuerdan de los grupos de interés, ya de los stakeholders, por ejemplo, ¿no? Que se da en la parte social, ¿no? Y que nos ayuda, ¿no? A ver si estos grupos de interés van a ser nuestras fortalezas de parte del proyecto, ¿no? O ver, ¿no? Si van a ser amenazas o debilidades. Bien, por ejemplo, no tenemos a las juntas administradoras de agua y saneamiento, ¿no? A los presidentes de las comunidades o de las juntas vecinales, ¿sí? A los sindicatos de la zona, ¿ya? Se debe identificar la relación de los grupos de interés, ¿sí? Al identificar estos grupos de interés también me va a ayudar a cómo voy a dirigir, ¿no? La difusión de mi estudio de impacto ambiental, ¿no? A quienes voy a comunicar todo el expediente técnico del proyecto. Bien, organizaciones, ven, autoridades en cada localidad, instituciones del Estado, instituciones privadas, organizaciones de base. Bien, eso es la parte social, chicos. Ya, fácil, la parte social, siempre hay que hacer un trabajo, compartido, informando a la población, ¿no? Con el fin de evitar, ¿no? Conflictos sociales, ¿no? Por la ejecución del proyecto. Y la línea base de factores transversales hace referencia a los servicios ecosistemáticos, perdón, caudal ecológico y paisaje visual, ¿ya? ¿A qué hace referencia el servicio de ecosistemas? ¿Sí? Dice que son beneficios que la gente recibe del ambiente y de la biodiversidad, es decir, de un flujo continuo de beneficios, ¿ya? Se deben identificar y priorizar, ¿ya? Teniendo en consideración la perspectiva de los pobladores locales y otros grupos de interés relevantes. ¿Okay? Por ejemplo, ¿no? Si voy a afectar un cuerpo hídrico, ¿ya? Cuyo servicio ecosistémico de la población, ¿no? Es justamente su riego de vegetales, o de animales, o obtención de agua potable, etcétera. Yo debo identificar cómo y priorizar, ¿no? Cómo, para que la ejecución del proyecto no impacte ese servicio. Bien, tipos, bueno, de acuerdo a la evaluación de los ecosistemas, los servicios de ecosistemas se clasifican aprovisionamiento, reguladores, de apoyo, soporte o culturales. Bien, los métodos y criterios sobre la evaluación de los servicios están en constante evolución y actualización. Bien, vemos ahí el caudal ecológico, por ejemplo, ¿no? Es definido, ¿no? En el artículo 153 de nuestra ley de recursos hídricos. Ya es aquel volumen de agua que se debe mantener en las fuentes naturales de agua. ¿Para qué? Para la protección y conservación de los ecosistemas involucrados. ¿Ya? Esto del caudal ecológico está bien reglamentado por la Autoridad Nacional del Agua, ¿ya? Incluso ya hay software, ¿ya? Para poder calcular el caudal ecológico, ¿ya? La estética del paisaje y otros aspectos de interés científico y cultural, ¿no? La importancia es que para los proyectos que harán uso de un porcentaje importante del flujo de un cuerpo de agua, ¿ya? Se ve, ¿no? El caudal ecológico,
¿no? Durante todo el año, ¿no? Desde enero, febrero, marzo, ¿no? Hasta diciembre, ¿no? ¿Cómo es respecto para época de lluvias, época de seca, de tal forma que el caudal ecológico mantenga esos servicios de protección de los ecosistemas? Ya para la determinación del caudal ecológico, dice dentro de las áreas naturales protegidas o de las áreas de conservación regional, se deberá considerar objetivos de la conservación de dichas áreas. ¿Sí? Paisaje visual. No se debe caracterizar el paisaje donde se empleará el proyecto. Bien, para luego poder determinar cómo este le afectará. Se considera multidisciplinaria, sí, requiere información, medio físico, biológico, social, ¿ya? Unidades paisajísticas, unidades de vegetación, cuerpos de agua, ¿bien? Se evalúan los recursos paisajísticos, conocer los paisajes de mayor valor, ¿sí? Se debe considerar que el cambio de las características visuales de una parte modificará los valores paisajísticos, ¿ya? Y se debe hacer un análisis de visibilidad, es decir, se debe definir cuencas visuales, ¿ya? ¿Y cómo definimos eso? ¿Ya? Ah, chicos, les voy a compartir. Acá está, ¿no? De la misma guía de la línea base que establece el Ministerio del Ambiente, ¿ya? Acá también vemos, ¿no? La base social, cómo podemos hacerlo, demografía, educación, economía, ¿ya? Y de los factores transversales, ¿no? De los que mencionábamos, caudal ecológico. Acá hace mención, por ejemplo, a los métodos, ¿ya? Método de perímetro mojado, de movilización, bien, métodos holísticos y del paisaje visual, ¿no? Metodología, ¿no? Se identifican los puntos de observación, determinación de las unidades paisajísticas, la evaluación del paisaje visual, ya considerando, ¿no? Por ejemplo, la geomorfología, vegetación, agua, color, fondo escénico, ¿bien? Evaluación de la capacidad de absorción visual, fragilidad del paisaje, ¿bien? Todo esto, chicos, está en la guía, que puedan verlo, ¿ya? Y de ahí, bueno, se entra a lo que es la identificación y caracterización de los impactos ambientales, ¿ya? Muchachos, les voy a pedir que me pasen su correo electrónico,